Imaginen una estación flotando en la órbita lunar. En su interior, los astronautas se preparan para la próxima misión. A 384.000 kilómetros de la Tierra, la humanidad da su paso más audaz. ¿Cuándo estará lista esta estación? ¿Qué países forman parte de este proyecto? Y lo más importante, ¿es este el primer paso en el camino que llevará al ser humano a Marte? Hoy les mostraré el interior completo de Gateway, la primera estación orbital lunar de la historia. Quédense hasta el final, porque al cierre les revelaré un detalle que cambiará por completo su forma de ver esta estación. Cuando se habla de estación espacial, la mayoría de las personas piensa en la Estación Espacial Internacional, es decir, la ISS, pero Gateway es radicalmente diferente. La ISS orbita la Tierra a apenas 400 kilómetros de su superficie. Gateway, en cambio, se ubicará en órbita lunar. Esto significa que operará a una distancia media de 384.000 kilómetros de nuestro planeta. Pilar fundamental del programa Artemis de la NASA, esta estación será un hub espacial, donde los astronautas se prepararán, descansarán y realizarán investigaciones científicas antes de descender a la superficie lunar. En términos sencillos, Gateway es un puente construido para conquistar la Luna, pero ese puente también abre la puerta a Marte, y su propio nombre lo dice todo: Gateway, puerta de acceso. ¿Y cuándo surgió esta idea? En 2017, la NASA anunció oficialmente este concepto por primera vez. El lanzamiento del primer módulo estaba previsto para 2024, pero diversos problemas técnicos y presupuestarios obligaron a retrasar esa fecha en varias ocasiones. Actualmente, se prevé que los primeros módulos sean enviados a órbita en 2026. Gateway no se construirá de la noche a la mañana. Al igual que la ISS, se ensamblará módulo a módulo. Conozcamos cada uno de ellos. El primer módulo es HALO. Sus siglas significan Habitation and Logistics Outpost, es decir, puesto de habitación y logística. Aquí vivirán, comerán y dormirán los astronautas. Es también el cerebro de la estación, ya que alberga los sistemas principales de control. La NASA lo desarrolla en colaboración con Northrop Grumman. El segundo módulo es PPE, Power and Propulsion Element, o elemento de potencia y propulsión. Este módulo es el corazón de la estación. Convierte la energía solar en electricidad, mantiene la estación en órbita y la impulsa. Lo fabrica Maxar Technologies y será lanzado al espacio mediante el cohete Falcon Heavy de SpaceX. El tercer módulo es Esprit, desarrollado por la Agencia Espacial Europea, la ESA. Está diseñado para el reabastecimiento de combustible, los sistemas de comunicación y el espacio habitable adicional. Curiosamente, parte del módulo Esprit lo fabrica Airbus, sí, el mismo fabricante de aviones. El cuarto módulo es E-Hub. Es un proyecto conjunto entre la ESA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA. Cuenta con mayor espacio habitable, sistemas de soporte vital y equipamiento científico. El quinto módulo es Lunar E-Hub. Canadá aporta su robot, el Canadarm3. Esta nueva generación del célebre Canadarm de la ISS actuará como brazo robótico para el mantenimiento externo de la estación. Literalmente, será la mano mecánica de la humanidad en el espacio. 5 módulos, 5 países, una sola estación. Es el símbolo de una colaboración espacial sin precedentes en la historia. Gateway no es únicamente un proyecto de la NASA, es, en el más pleno sentido de la palabra, una coalición internacional. La NASA lidera el proyecto, asume la mayor parte de la financiación y define la arquitectura tecnológica central. La ESA, con los módulos Esprit e E-Hub, es uno de los socios más importantes.
La participación de Europa en este proyecto representa una oportunidad histórica para enviar astronautas europeos a la órbita lunar. JAXA Japón contribuye al módulo E-Hub y comparte tecnología de sistemas de soporte vital. Con este paso, Japón consolida su posición entre las grandes potencias espaciales. La CSA, la Agencia Espacial Canadiense, participa con el brazo robótico Canadarm3. A cambio, se garantizará la participación de astronautas canadienses en las misiones de Gateway. Las empresas comerciales como SpaceX, Northrop Grumman, Maxar Technologies y Airbus también forman parte del proyecto. Esta colaboración entre agencias gubernamentales y el sector privado es el ejemplo más claro del curso estratégico que la NASA ha adoptado en los últimos años. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Dónde está Rusia? Rusia, que en su momento fue el socio principal de la ISS, no se incorporó a este proyecto tras la guerra en Ucrania. China, por su parte, desarrolla su propio programa lunar de forma independiente. Gateway es, por tanto, también el reflejo de una realidad geopolítica innegable. ¿Qué hace especial a Gateway? Desde el punto de vista técnico, esta estación difiere de la ISS en varios aspectos fundamentales. Primero, el tamaño. Gateway es considerablemente más pequeña que la ISS. Esta última mide 109 metros de longitud y pesa 420 toneladas. Gateway, en su fase inicial, pesará aproximadamente 40 toneladas. Esto la hace más ligera, más ágil y al mismo tiempo más económica de operar. Segundo, no es permanente. En la ISS, los astronautas viven de forma continua y las tripulaciones se rotan cada 6 meses. Gateway, en cambio, está concebida para misiones de corta duración. Los astronautas llegarán, realizarán trabajo científico, descenderán a la Luna y regresarán. Tercero, la órbita. Gateway orbitará en una trayectoria especial denominada Near Rectilinear Halo Orbit. Esta órbita permite tanto el acceso relativamente sencillo al polo sur lunar como el mantenimiento de comunicaciones estables con la Tierra. Desde el punto de vista de la ingeniería aeroespacial, esta elección orbital es sencillamente brillante. Cuarto, la propulsión. Gateway se desplazará mediante propulsión eléctrica, mucho más eficiente que los combustibles químicos convencionales. Esta tecnología podrá aplicarse en el futuro a los largos viajes interplanetarios hacia Marte. Y ahora llegamos a la pregunta más fascinante. ¿Es esto solo un proyecto lunar? No. El gran plan que subyace a Gateway es la conquista de Marte. Según la estrategia a largo plazo de la NASA, Gateway es el campo de entrenamiento para los viajes a la Luna y, más allá, al planeta rojo. Los astronautas experimentarán aquí condiciones similares a las de una misión marciana: aislamiento prolongado, exposición a la radiación, estrés psicológico y gestión de recursos. Además, las tecnologías que se desarrollen en Gateway, especialmente el sistema de propulsión eléctrica y el reciclaje de recursos, se trasladarán directamente al diseño de las naves que viajarán a Marte. Algunos expertos denominan a Gateway el prototipo previo a Marte. Desde esta perspectiva, cada módulo, cada misión y cada prueba acercan a la humanidad un paso más al planeta rojo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Es Gateway realmente un hito histórico? ¿O resulta más acertado considerarlo un costoso experimento de la NASA? Gateway es mucho más que una estación, es un símbolo. Este proyecto, en el que convergen decenas de países, cientos de ingenieros y miles de millones de dólares en inversión, es la prueba viva de hasta dónde puede llegar la humanidad en el espacio. La órbita lunar es solo el principio. Si este video les resultó interesante, no olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta el próximo video.